Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un video tutorial más en CodeJobs. Mi nombre es Carlos Santana y en esta ocasión vamos a continuar con el video 5 de nuestro curso de novato a Web Developer Profesional. En este video vamos a ver el tema de la propiedad de CSS Float. Vamos a ver cómo funciona y explicarles un poco sobre las propiedades de la misma. Y bueno, les recuerdo que si tienen dudas o preguntas respecto a este video, por favor utilicen la sección de comentarios. A la brevedad posible yo estaré respondiendo todas sus dudas. Y también me gustaría extenderles la invitación a que formen parte de nuestra comunidad de Slack. Si aún no forman parte y les gustaría añadirse, simplemente dejen su correo electrónico en los comentarios y yo les estaré mandando una invitación. Y bueno, vamos a comenzar. Ya tengo listo yo la carpeta de mi video 5. Ya tengo creado perdón, mis archivos de CSS y dos archivos index que voy a necesitar. Y bueno, vamos a comenzar en el primer HTML1 que creé. Voy a crear un elemento llamado container donde básicamente voy a colocar los divs o las cajas de divs que voy a manejar en este ejemplo. Vamos por ejemplo a tener divs que son, o los nombre como box, como cajas, y por ejemplo a este le vamos a poner caja 1 y de aquí voy a hacer 3 copias más y voy a cambiar los números de cada uno: caja 1, caja 2, caja 3. Entonces voy a abrir este proyecto o esta página para que vayamos viendo los cambios. Ok, entonces ya tenemos ahí corriendo nuestro HTML. Y bueno, lo primero que les quiero mostrar, ahora ya está conectada nuestra hoja de estilos de CSS. Entonces si nos vamos a crear la hoja de estilos de CSS, lo primero que vamos a hacer es que a nuestro container le vamos a agregar un borde de color rojo. Después a la clase box voy a agregar, no sé, algún ancho, un width y un height de 200 píxeles para crear las cajas como tal. Y voy a añadirle estilos a mis clases de box 1, 2 y 3. Y a esta les voy a agregar un background color o un fondo. Este primero va a ser verde. La segunda va a ser naranja. Y la tercera va a ser azul. Entonces si yo actualizo, vemos que en mi contenedor ya tenemos un borde rojo que contiene los 3 elementos o mis 3 cajas, y cada caja vemos que está una después de la otra, puesto que son elementos de bloque, y bueno, es la manera en la que se comportan. Ahora, ¿para qué sirve la propiedad float? Básicamente y sencillamente es para flotar elementos ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Lo que pasa cuando nosotros flotamos un elemento, por ejemplo, supongamos que la caja 1 la voy a flotar a la izquierda. Vean lo que pasa. La caja 1 es verde, la caja 2 es naranja y la caja 3 es azul. Entonces, si yo actualizo, ven que cuando floto yo el box 1 hacia la izquierda, la caja verde queda arriba de todo, pero la caja naranja se va por debajo. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, básicamente se debe a que cuando nosotros utilizamos float, cambiamos el flujo de nuestro elemento que está flotando. Tengo una imagen por aquí
donde básicamente se explica este efecto en 3D, porque es un poco complicado explicarlo en 2D y hacer que se lo imaginen. Imagínense que, bueno, este es verde, pero acá era rojo. Entonces, yo tenía 4 elementos aquí, posicionados abajo, que es cuando estaban antes de ser flotados. Y cuando flotas el primer elemento, sube a un flujo distinto, es como que se eleva el elemento. Entonces, por ende, los otros elementos intentan o se recorren hacia la posición donde estaba el elemento principal que flotaste. Entonces, este tipo de situación o de comportamiento es propio del float. Entonces, quiere decir que si nosotros seguimos flotando elementos, por ejemplo el segundo, vemos que ahora el segundo lo flota a la izquierda, lo sube al nuevo flujo, pero la caja 3, que es color azul, queda por debajo. Entonces, la única manera de recuperarla, esa caja 3, o subirla al nuevo flujo, es también flotarla a la izquierda. Entonces ya tenemos nuestras 3 cajas en la parte superior del flujo, pero si observamos, como imaginen ahora, bueno, pues cerré la imagen, pero imaginen que las 3 capas ya están arriba, entonces aparte ya, abajo ya no hay contenido. Es por eso que nuestro container se colapsa, puesto que no tiene un contenido, o es un wrapper de nada, o sea, de un contenido vacío, porque no está en su mismo flujo. Entonces hay alguna manera de solventar esta situación, para que el contenedor pueda mantener o pueda ser parte del flujo de estos 3 elementos. Ahora, la técnica más sencilla y la más recomendada es que a su contenedor, ya sea que ustedes agreguen una clase que se llame, por ejemplo, ClearFix, que es normalmente muy común escucharla, es un hack, o pueden utilizar la misma clase, pero como ustedes lo quieran hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen una clase que se llame ClearFix, esta clase normalmente tiene que tener la propiedad overflow, ya sea con el valor auto o ya sea con el valor hidden. Y bueno, básicamente lo que hace este overflow, cuando se lo aplicamos a un elemento que tiene hijos flotantes, es que va a expandir su div para contener los elementos flotantes. Entonces, si vemos, al agregar el overflow auto, ya ahora el contenedor forma parte del mismo flujo de mis 3 elementos flotantes. Entonces regresa, por así decirlo, a la normalidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros flotamos hacia la derecha? Por ejemplo, la caja 1 la voy a flotar a la derecha y las otras 2 cajas quedan flotando a la izquierda. Y si yo cambio las 3 a la derecha, ¿en qué orden creen que las acomoda hacia la derecha? En la parte derecha estará la caja 3, después la 2 y después la 1, o creen que esté primero la 1, después la 2 y después la 3. Vamos a ver. Vemos que primero la caja 1, que fue la primera que flotamos a la derecha, es la primera que se posiciona a la derecha, después la caja 2 y después la caja 3. Entonces, no se confundan o no piensen que el último div es el que va a quedar posicionado primero. Esa es una idea incorrecta. Sino que simplemente en el orden que van llegando hacia la derecha o hacia la izquierda es el orden en el que se acomodan. Ok, entonces esta propiedad de float es muy útil, por ejemplo, a la hora de diseñar o de maquetar sitios web, porque nos permite acomodar ciertos elementos. Ojo, no es la mejor manera ni la manera más recomendada de hacerlo. Esta técnica se ha utilizado durante muchos años,
fácil más de 10 años que se empezó a implementar, desde que se empezaron a usar divs y CSS. Antes se maquetaba con tablas, pero bueno, esa ya es otra historia bastante vieja que no se los voy a contar en este video, pero les voy a mostrar cómo, por ejemplo, hacer un diseño básico con esta propiedad de float. Ahora, si en vez de caja 1, por ejemplo, aquí nosotros pusiéramos header, y si en vez de caja 2 pusiéramos, por ejemplo, contenido o content, y en vez de caja 3 pusiéramos sidebar, y le daríamos una cierta estructura de una página web, por ejemplo, lo primero que haríamos, por así decirlo, sería este box lo tendré que quitar porque ya no voy a aplicar el mismo, simplemente lo voy a comentar para que quede en el repositorio. Pero bueno, por ejemplo, en el box 1, que es nuestro header, aquí nosotros podemos definir, bueno, en el container, primero que nada, tenemos que definir un width. Entonces vamos a ponerle a una medida estándar 960 píxeles, por ejemplo. Y supongamos que lo queremos centrar el elemento, entonces simplemente ponemos margin 0 auto. Entonces si vemos esto, vemos que ahora nuestro container está centrado y tiene un width específico de 960 píxeles. Nuestras tres cajas, sidebar, content y header, todavía están flotando a la derecha, pero la idea es que ahorita las acomodemos de tal manera que podamos organizarlas para formar una especie de diseño básico. Entonces, si mi box 1, o igual si quieren le podemos poner directamente aquí para que sea menos confuso, header, content y sidebar. Entonces, a mi clase header le voy a decir que flote a la izquierda. Si se fijan, quité yo la propiedad width. Header, ok, déjenme cambiar esto de acá, sidebar. Ok, entonces a todos los elementos ahora los voy a flotar hacia la izquierda. Ok, entonces si yo a este div le agrego un width, digamos, de 960 píxeles, que es el ancho del container, vemos que nuestro header toma todo el ancho y como ya no queda espacio, entonces desplaza a los otros dos elementos hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido 500 píxeles o algún tamaño menor, que aún no desplace o que aún no complete todo el tamaño de nuestro div container, los otros divs que tenemos flotando hacia la izquierda, de forma natural o su comportamiento natural, es flotar pegado al elemento hermano, por así decirlo. Entonces es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, ya sea con los tamaños de nuestros elementos y también con los márgenes y con los paddings. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supongamos que tengo 800 píxeles, todavía queda un poco de espacio acá, pero imaginen que a lo mejor en este div yo pongo un margin left de 150 píxeles. Entonces, si ven, yo al agregar un margin a mi primer elemento y empujar o sacar de la primera fila
a mis otros elementos, lo que hace es que se bajan los elementos flotantes, que entre ellos siguen flotando entre los dos porque simplemente tienen un tamaño pequeño, pero esto nos da a entender que tenemos una forma sencilla de poder organizar cajas o divs a nuestro antojo, o de alguna manera definir cómo las queremos organizar. Podemos poner un width 100% también en nuestro div de header, y por ejemplo en el content o en el contenido podemos agregar también un width de un 75% por ejemplo, y automáticamente el sidebar, bueno, seguiría flotando acá. Nosotros podemos completar el width. Si es que no tenemos borders, por ejemplo, si tuviéramos un border de un solo píxel y se desborda los elementos, ya sea por un píxel, va a ocasionar que el elemento que esté flotando se baje. Entonces, por ejemplo, miren, si para completar el 100% me hace falta 25% del width, vemos que ya lo tengo aquí, pero supongamos que yo le agrego un border o un margen o un padding o lo que sea a mi sidebar. Si se fijan, ya sea por un píxel que se desborde o que no entre perfectamente en esta medida, va a causar que se baje o que colapse. Entonces es por eso que tienen que tener mucho cuidado a la hora de utilizar floats y ver exactamente que encajen los tamaños. Otra solución que pueden hacer para eso es que, por ejemplo, reduzcan los tamaños y tengan píxeles muertos. ¿Cómo así? Si por ejemplo en vez de tener un 75% del width pusiéramos un 70% y en el sidebar, en vez de flotar a la izquierda, flotáramos hacia la derecha, vean lo que sucede. El contenido, que es nuestro div naranja, tiene un 70% de width flotando a la izquierda, y nuestro sidebar tiene un width de 25% flotando a la derecha. Entonces este espacio que ven aquí que queda en blanco serían píxeles muertos, y esto es muy útil por ejemplo cuando queremos dejar cierto espacio entre nuestro contenido y nuestro sidebar. Entonces es una forma de hacer ciertos diseños, por ejemplo. Entonces aquí por ejemplo en el header, como para darle mayor forma, podemos especificar un height, y aquí no sé, en vez de header que sea logo. Entonces aquí podrían poner un logotipo o cualquier cosa. En el contenido pueden ustedes agregar todo el contenido que quieran, y por ejemplo ya se mostraría más o ya aparecería más un diseño web. Y en el sidebar igual, en el sidebar normalmente se utiliza para colocar un menú o información extra. Entonces nosotros podemos agregar un UL, que pongamos aquí LI S1 2 3 4 5. Bueno, miren, aquí los enlaces igual no se ven muy bien por el color del fondo, pero si se fijan pues ya tenemos cierto aspecto como página web. Ahora pudiéramos agregar otro div más que contenga nuestro footer, por así decirlo. Entonces después de nuestro sidebar pudiéramos tener un footer, y bueno, aquí agregan
mensaje de copyright, o cualquier cosa. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. El div del footer no está flotando, entonces por ende está en el nivel inferior, o en el flujo inferior de la página. Es por eso que vemos que colapsa y se ve de manera bastante mal. Entonces, una forma de solucionar eso es, por ejemplo, que nuestro footer lo podemos ya sea flotar a la izquierda también, pero si se fijan, bueno, ya se ve correctamente el texto por lo menos, pero ahora el problema es que el alto de nuestra caja de contenido sobrepasa a esta, y a esta, si nosotros le agregamos un borde, vamos a ver que es muy pequeña. Entonces lo que tenemos que hacer aquí también es agregarle un width, perdón, de 100%, para que por el tamaño pueda bajar. Bueno, aquí si ven, este scroll que tiene aquí se debe al overflow auto, porque se está desbordando. ¿Por qué? Porque tiene un borde. Entonces, si yo le quito el borde, ya quedaría perfectamente ahí. Entonces ya aquí nosotros podemos centrar, por ejemplo, el texto, e incluso si quieren, para identificarlo, ponerle un background color, vamos a ponerle un café. Entonces, de esta manera es más o menos cómo podríamos desarrollar o ir teniendo idea de cómo hacer una maquetación en HTML utilizando floats. Normalmente o actualmente se utilizan más frameworks de CSS como Bootstrap o como Foundation, que ya tienen un sistema de grids, pero digamos que es una forma más a la antigüita o más manual de poder maquetar, pero sigue siendo efectiva. Pero también tiene el problema de que esto no es responsivo, pero igual en videos posteriores vamos a ver de qué manera podemos convertir este diseño a que sea responsivo, que pueda verse bien tanto en celulares, tabletas y pantallas de escritorio. Ok, en esa parte era lo que les quería mostrar de cómo funcionaba Float para maquetar sitios. Y en el archivo de index2 les voy a enseñar también otra propiedad de Float, o para qué nos puede servir. Si por ejemplo nosotros tuviéramos, voy a agregar acá también, como voy a utilizar el mismo archivo style, entonces lo que voy a hacer es agregar el mismo container. No lo voy a agregar el clear fix, simplemente el contenedor. Imagínense que este sería como una especie de post o un contenido ya de su sitio. Y bueno, aquí yo voy a agregar una imagen que ya la tengo yo grabada aquí en mi carpeta de imágenes y se llama eclipse.jpg. Y después vamos a necesitar párrafos de texto. Ahora, una forma de hacerlo, pues como ustedes imaginarán, es haciendo esto, pero digamos que no es muy útil o no es muy rápido de hacer, pero hay una página que, si ustedes la buscan en Google, como Lorem o Lorem Ipsum,
esta página les va a servir a ustedes para generar texto sin sentido, pero en forma de párrafos. Simplemente aquí seleccionan cuántos párrafos necesitan, seleccionan los párrafos y le dan generar lorem ipsum y les genera este texto. Entonces simplemente pueden copiar el contenido y pegarlo de esta manera y simplemente replicarlo las veces que lo necesiten. Entonces, si ahora nosotros abrimos nuestro index 2, vemos que por ejemplo tenemos una imagen del eclipse y después 3 párrafos. Ahora, ¿cómo harían para que este texto o estos párrafos se pongan hacia la derecha de la imagen? Pues muy sencillo. Simplemente necesitamos nosotros bueno, nos vamos a sacar los estilos. Voy a poner aquí un comentario que diga index2.html. Igual la clase del container la va a seguir utilizando la misma, pero acá vamos a agregar otra clase. Entonces vamos a afectar directamente a las imágenes en este caso. Es la única que hay, entonces no me preocupo mucho. Y le voy a decir que esta imagen va a flotar a la izquierda. Entonces si yo hago eso, se fijan que ahora el texto, como la imagen sube a un diferente flujo, como ya les había mostrado en la imagen, el texto busca rellenar el espacio, entonces sube el texto. Pero si se fijan, está todo muy apretado y no se ve correctamente. Entonces podríamos reducir el tamaño de la imagen, por así decirlo, a un width de unos 250 píxeles. Y ya se vería un poco mejor, o ya se vería como una forma de artículo de Wikipedia o de cualquier otra cosa. Pero ahora se fijan, el texto sigue estando pegado a nuestra imagen. Entonces una forma de solucionar eso, simplemente podemos agregar un padding right a nuestra imagen y empujar el contenido hacia la derecha. Entonces de esta manera nosotros podemos hacerlo así. También podemos hacer, imaginen que después tengan otra imagen acá y más texto. Pero bueno, aquí agregaría clases para poderlos diferenciar. Le diría que esta imagen la flote a la izquierda y esta de acá a la derecha. Entonces si yo le pongo img.left, va a flotar la imagen que tenga la clase left a la izquierda y el right a la derecha. Entonces este padding right ahora sería un padding left y vamos a ver qué sucede. Entonces vemos que de esta manera podemos integrar de una manera más agradable a la vista nuestras imágenes y nuestros textos y se acoplan perfectamente. Y pues bueno, espero hayan comprendido bien estos temas. Les voy a pasar ahora las preguntas que usualmente hago al final de cada video y son estas. Se las voy a dejar de tarea para que las hagan. Y bueno, la primera es: ¿de qué manera podrías implementar el clearfix usando el pseudoelemento after? Como les mencioné, hay muchas maneras de utilizar el clearfix, no solamente la que yo les mencioné, hay otras formas. La pregunta 2 es: ¿qué diferencia existe entre position absolute y position relative? La tercera es: ¿qué es Flexbox y qué navegadores lo soportan o cuáles navegadores lo soportan? La cuarta es: ¿de qué manera puedes añadir fuentes o tipografías nuevas a tu sitio
sin utilizar Google Fonts. Quiere decir que tú descargas la fuente y la instalas en tu sitio. ¿Cómo lo harían? Y en la quinta y última pregunta es, ¿se pueden utilizar variables en CSS? Si creen que sí se puede, ¿cómo las utilizan? Esto realmente sería un tema nuevo de CSS3, por ejemplo. Investiguen si se pueden usar y cómo se utilizarían variables, por ejemplo, para guardar los colores o tamaños en píxeles de alguna fuente, etcétera. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco su tiempo. No olviden que cualquier pregunta que tengan, por favor, utilicen la sección de comentarios. Y les extiendo otra vez la invitación. Si quieren formar parte de nuestra comunidad Slack, dejen su correo electrónico en los comentarios y yo les estaré enviando una invitación. Y pues nada, les agradezco su tiempo y nos vemos en la próxima entrega. Chao.